continuación vamos a hablar sobre los tipos de datos y entradas y salidas analógicas para poder realizar una práctica con el S7-1200. En esta diapositiva podemos ver que el dato mínimo para poder trabajar son números binarios, que es un dato booleano, tiene una longitud de 1 bit y puede ser falso o verdadero. Y en la siguiente columna vemos el tipo de dato al que se asocia a la memoria a la que se asocia este tipo de datos. A la M00, que son marcas de memoria, a las I, que recordamos que son entradas, y las Q, que son salidas. Luego tenemos los bytes, 8 bits, el rango de valores y el tipo de memoria, MB, Memory Byte. Tenemos los word, que son 16 bits, y serían, por ejemplo, Memory Word. Double Word, 32 bits y Memory Double. Y luego tenemos más datos, enteros con signo, doble entero, y en este caso con el que quiero destacar también son los reales, que son los que vamos a utilizar para realizar la práctica de la lectura y salidas analógicas. Tenemos los reales de 32 bits y que sería un Memory Double también. Aquí tenemos más tipos de datos, temporizadores, fecha y hora, cadena de caracteres y, como anteriormente, su longitud, rango de valores y memoria típica. Para poder trabajar con el TIA Portal, debemos recordar que para trabajar con señales analógicas podemos trabajar con tipos de señales de 0 a 10 voltios, de 0 a 20 miliamperios y de 4 a 20 miliamperios. El rango físico de estas señales tenemos los valores y estos tipos de valores trabajan con un tipo de dato entero. Lo que podemos observar es que el TIA Portal, los rangos de trabajo van de 0 a 10 voltios y esta realiza una conversión entre 0 y 27.648, que son los valores que debemos de tener en cuenta para realizar el escalado de las señales. Y para 4 a 20 miliamperios vemos que empieza desde 5.529 hasta 27.648. Y aquí tenemos en esta columna la resolución típica. Para poder trabajar con el TIA Portal se van a utilizar dos instrucciones, escalado y normalizado. El primer paso, al leer la señal del sensor, el valor que nos llega, por ejemplo, o trabajando con señales de 0 a 10 voltios, el programa lo que hará será esos 0 a 10 voltios corresponderán, como hemos dicho anteriormente, de 0 a 27.648. Y él escalará ese valor a una salida, a un número real entre 0 y 1. Y a continuación deberemos normalizar ese valor al rango de trabajo de ese sensor o transmisor. En este caso, pues he puesto como por ejemplo un transmisor de presión que trabaja de 0 a 60 bares. Entonces, en el bloque de normalizar entrará el valor de la salida de la instrucción escalar, entrará por aquí y lo escalará a los valores que le digamos. Si por ejemplo trabajo con un sensor un transmisor de presión de 0 a 60 bares, pues el mínimo será 0 y el máximo 60. Si trabajásemos con sensores de temperatura, por ejemplo, de menos 30 a más 70 grados Celsius, pues sería el mínimo menos 30 y el mayor 70. A continuación muestro un ejemplo de un transmisor de presiones SITRANS P200 que puede trabajar con las salidas de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios. Y aquí se pueden ver los dos bloques que se utilizan para realizar el procesado de esta señal. Aquí podemos ver la entrada del autómata, la IW64, el rango de valores de lectura que será de 0 a 27.648. Vamos a utilizar la señal de 0 a 10 voltios. Se normaliza este valor en este dB, que será de 0 a 1, y a continuación ese dato vuelve a entrar en el escalado y el valor será convertido de 0 a 60, de 0 a 60. Y a continuación tendremos en este dB la salida, que será presión de entrada, y ahí nos mostrará el valor de 0 a 10 voltios escalado hasta a este valor
y ya podremos mostrar ese valor en, por ejemplo, en un HMI, en una SCADA o realizar alguna operación que deseemos con este valor. Como un ejemplo también de salida analógica, con el autómata que hemos presentado anteriormente, le añadiremos a este módulo el SB el 1232, el cual le añadirá al autómata una salida analógica. Y por un ejemplo del que se podría realizar con esto es conectar esta salida analógica a un variador de frecuencia para controlar la velocidad de un motor. Por ejemplo, el rango de trabajo de un motor está entre 0 y 50 hercios. Entonces, este dB, que tiene un valor de frecuencia de entrada que se puede regular, por ejemplo, a través de una escala, en este caso introduciremos el valor que nosotros queramos. Se normalizará a 0 y 1. Y como hemos dicho anteriormente, este valor de 0 a 1, pues el autómata internamente trabaja con valores de 0 a 27.648 y dará una salida, por ejemplo, de 0 a 10 voltios, que será introducida y leída por el variador de frecuencia y a su vez pues variará la velocidad del motor. A continuación vamos a crear un proyecto realizando las lecturas y las salidas de señales analógicas con el TIA-Portal. Vamos a crear un nuevo proyecto, a llamarlo señales analógicas. Dispositivos y redes, volvemos a agregar un LS7 1200 con el que hemos realizado las prácticas, controladores, 1214 ACDC RLI, este modelo con esta versión de firmware. Agregamos. Una vez tenemos el autómata programable, vamos a añadirle el módulo de salida analógica, que es el que estaba mostrado antes en la presentación. Arrastramos y soltamos. Vamos a configurar el autómata para que funcione la simulación con el Virtual Mac. Seleccionamos aquí el autómata. Venimos a... Bueno, voy a marcar también las marcas de ciclo, aunque ahora no las vaya a utilizar. Venimos a protección y seguridad. Marcamos permitir acceso vía comunicación put and get. Y ahora deberemos de configurar las direcciones de entrada y salida digitales. Aquí ponemos no. Esto solo es para la simulación real, no modificamos nada. En entradas analógicas, venimos aquí a direcciones y hacemos exactamente lo mismo. Y en las salidas, a Q1 Signal Board, hacemos exactamente lo mismo. Vuelvo a configurar la dirección IP de este proyecto, 192.168.1.10, y vamos a definir las variables. En este caso, venimos a variables entrada-salida, vemos que está la de marca y vemos que aquí donde pone IW64 y IW66 son las dos entradas analógicas. Vamos a utilizar la primera y voy a ponerle sensor de presión. Ya tengo la primera variable, la variable declarada. Bajo para abajo y voy a elegir la salida analógica, que está en la dirección de memoria QW80 y es un tipo de dato entero. Voy a poner
salida, frecuencia. Bueno, a continuación vamos al bloque de programa principal y ahora vamos a crear un nuevo bloque. En este caso, en primer lugar, voy a crear un DB para asignar los valores de los valores normalizados y las entradas para las entradas y salidas analógicas. Voy a llamar a este DB datos analógicos y aquí voy a crear las siguientes variables: presión normalizada, debemos de poner que esto es un dato real. Lo mejor de utilizar un DB es que automáticamente el TIA Portal es el que gestiona la memoria del autómata. Vamos a crear el siguiente: presión entrada, otro valor real, y voy a crear los otros dos para la salida analógica: frecuencia entrada, que este valor será el que introduciremos a través, por ejemplo, de un HMI, y frecuencia normalizada, real también. Y ahora voy a crear un nuevo bloque, se llama función, con el que voy a realizar la lectura analógica y ahora vamos a insertar las instrucciones. Se encuentran aquí instrucciones básicas: conversión de normalizado y escalado. Normalizado, escalado, y ahora debemos introducir los valores. Como dijimos antes, el normalizado va de 0 a 27.648. Aquí en tipo de datos debemos introducir: la entrada es un valor entero, como vimos antes, la salida real. La salida de aquí entra aquí, es real, y esta salida también de escalado es real. Bueno, aquí en el valor empezamos a escribir el nombre de las variables y era el sensor de presión como declaramos al principio, entero y W64. La salida la vamos a almacenar en el DB datos analógicos y ahora seleccionamos presión normalizada. Aquí se introducirá el dato que sale de aquí, datos analógicos, presión normalizada, y con el transmisor de presión que vamos a trabajar tiene un rango de trabajo entre 0 y 60 bares. Y la salida la vamos a mostrar en el DB datos analógicos, presión de entrada, que con esto lo que conseguimos es: tenemos una entrada de 0 a 10 voltios, se normaliza, se escala y nos mostrará ese valor de lectura de 0 a 60 bares. Vamos a crear un nuevo DB, una nueva función para la salida analógica. Vale, pues volvemos a insertar nuestras instrucciones de normalizado y escalado. En este caso, de nuevo, esto es un valor, ahora aquí es real, porque nosotros este valor de 0 a 50 hercios, que es con el que vamos a controlar el motor, lo introduciremos, por ejemplo, a través de un HMI. Y de aquí entra el valor real
y la salida será un valor entero. El valor de aquí pues será datos del dB analógico y aquí pondremos una frecuencia de entrada. La salida será datos analógicos, frecuencia normalizada, datos analógicos, frecuencia normalizada. El valor de la salida, como ya hemos dicho, es de 0 a 27.648 y el valor de la salida será una magnitud física. Salida de frecuencia, valor entero en la dirección QW80. Bueno, ya tenemos creado también nuestra función de salida. Tenemos que compilar el bloque del dB. Ok, las funciones. La lectura. Ok, y ahora en el main lo que debemos de hacer es una llamada a las funciones anteriores. Voy a llamar a la lectura analógica y en el segmento 2 a la salida analógica. Guardamos, volvemos aquí a compilar, está todo ok y vamos a iniciar la simulación. Vamos a poner en marcha el VirtualMac también. Seleccionamos el PLC, cargamos. En marcha arrancamos los módulos. Está en funcionamiento. Venimos aquí a las gafitas para visualizar todo el proceso. Se conecta. Venimos aquí a lectura analógica. Visualizamos también. Vemos que ahora mismo tenemos el valor de 0. En el VirtualMac comunicación nos conectamos. Está conectado y abrimos el simulador. En este caso debemos de asignar las entradas analógicas a partir del rango IW64, como habíamos visto en la configuración del dispositivo, y la salida analógica en la 80. Conectamos y ahora venimos a esta ruedita y tenemos el valor de W64, que nos simula el valor en tensión de 0 a 10 voltios. A medida que vamos modificando, vamos viendo que va variando el valor. Aquí vemos, por ejemplo, que aproximadamente 1 voltio equivaldría a 6,41 bares. Seguimos aumentando, 5 voltios debería ser aproximadamente 30 bares, que lo vemos por aquí, y el máximo 60 bares. Y corresponde al valor 27.648. Y ahora vamos a realizar la misma prueba, pero para la salida analógica. Venimos aquí a salida analógica, visualizamos. En este caso vemos que está el valor a 0. Este dato de valor de aquí lo podríamos leer, por ejemplo, a través de un HMI o a través de alguna otra función que se haga en el proceso de programación. Para poder modificar este valor debemos de venir a este dato y forzar operando. Y aquí nosotros introducimos el valor que queramos. Voy a poner, por ejemplo, 5, que equivaldría a los 5 hercios, y vemos que automáticamente nos convierte ese valor a 2765, que en el programa equivale aproximadamente a 1 voltio, que lo vemos por aquí en la lectura. Si pongo 25 hercios, por ejemplo, aceptar, corresponde a 13.824 y aquí vemos que corresponde a 5 voltios. Y por último, voy a poner 50, que sería el máximo a lo que trabajaría el motor en frecuencia.
Serían 10 voltios, 27.648, y aquí vemos el valor de 10 voltios. Y con esto hemos visto cómo realizar un programa del TIA Portal de lecturas y salidas analógicas y de cómo configurar el módulo.